Señores, estamos de regreso aquí en Contraportada Radio y tratando un tema sobre todo muy interesante porque desde hace tiempo hemos querido eh, tener esto y lo hemos comentado en algunas ocasiones y tenemos a Jennifer Alfaro o Alfaro portugués aquí con nosotros, Senior Manager de People Advisory Service de EY Centroamérica. Está desde Costa Rica para toda República Dominicana y todas las partes de la región que nos están sintonizando a través de las distintas plataformas digitales como Twitter, YouTube y también Facebook, hablando sobre la salud mental en los colaboradores. Bienvenida, Jennifer, a Contraportada Radio. Qué honor tenerte con nosotros aquí. Hola, muy buenos días. El placer es mío, el gusto es mío. Hicimos madrugar desde temprano, Jennifer, a ti. Un poquito, un poquito. 2 horas menos, imagínense, son las 5:50, ¿verdad? Correcto. Qué de nuestra parte, Dios mío, excúsanos. Pero sí queríamos, de verdad te agradecemos que hayas sacado el tiempo y hayas madrugado a compartir con nosotros y en especial a EY, también por la oportunidad que nos da de tenerte. Esto es un tema muy importante, hemos visto en estos últimos días, inclusive ayer, hemos visto el tema de la depresión cada vez calando más en los colaboradores y las empresas tomando acción. La salud mental es algo que muchos, por lo menos en nuestro país, no está incluida dentro de las políticas públicas. Aquellos que sufren de salud mental no reciben dentro de sus planes de seguros, por ejemplo, atención, ya sea psicólogos o psiquiatras, y es algo muy importante. Cuéntanos, ustedes desde EY, ¿cómo están ayudando a sus clientes en este sentido? Sí, muchas gracias. Sí, creo que es normal, ¿no? O sea, el tema de la salud mental siempre está ahí, nuestros trabajos de alguna forma siempre lo afectan, pues finalmente tu salud mental depende de ese equilibrio entre lo social, lo personal, lo laboral, lo emocional, y pues lo laboral es una de esas piezas y te afecta. Y en este momento de tantísima incertidumbre, no solo en la laboral, sino que mi salud está amenazada, laboralmente pues hay inestabilidad, socialmente tengo cierto distanciamiento, la forma en la que me comunico con la gente en todos esos diferentes ámbitos es diferente, mi dinámica día a día cambió, entonces es normal que estemos en un momento de mucha ansiedad y esa energía que genera la ansiedad, que es una energía sin propósito, es una energía que no sabe dónde desembocar, pues hace que nos pongamos inestables y que nuestra salud mental obviamente se vea afectada. Nosotros hemos estado recomendando muchísimo a nuestros clientes tratar esto en dos vertientes, ¿verdad? Una es desde la comunicación, que es una de las formas más sencillas, pues, de administrar esa ansiedad, ¿verdad? Mantener una comunicación transparente. Recomendamos una pregunta que a veces decimos, la pregunta es muy sencilla, pero la respuesta puede ser tan sorprendente que es simplemente ir con nuestros colaboradores y preguntarles, ¿estás bien? Esa pregunta es súper poderosa y las respuestas nos dan realmente la luz al camino que como empresas debemos seguir. Tenemos una realidad aún más compleja y es que tenemos 4 generaciones conviviendo en nuestros ambientes laborales, ¿verdad? Y eso hace que la respuesta a esa pregunta pueda ser muy diferente dependiendo de a quién se la estoy haciendo. Y eso también hace que mis estrategias como empresa pues también tengan que cambiar dependiendo de a quién le estoy hablando. Por eso decimos que la comunicación sin duda es uno de los pilares fundamentales. Mantener a la organización comunicada de forma transparente, escucharles, saber qué es lo que necesitan y empezar a crear planes en respuesta a esas necesidades, ¿verdad? Que eso es un típico error que tenemos y es creer que todo lo sabemos o creer que todo lo entendemos. Y entonces empezar a crear respuesta sin haber escuchado y normalmente esas respuestas sin escucha pues o no logran el propósito que tenían o podrían empeorar incluso la situación, ¿verdad? Si no las logro canalizar, no logro canalizar esos esfuerzos. Entonces, lo primero es escuchar, comunicar transparentemente. Otro error común es cuando hago
la comunicación, intentar ocultar aquellas cosas que creo que pueden hacer daño, ¿verdad? Entonces, si los números de los ingresos están bajando, mejor voy a decir que están bajando un poquito, pero que todo va bien. No, eso no ayuda definitivamente. Tampoco es que tenemos que publicarle los estados financieros a toda la organización, ¿verdad? Pero sí ir haciéndolos parte de y en todo sentido, no solo en la escucha, sino también, nosotros lo llamamos co-creación, ¿verdad? Vamos a co-crear soluciones y definitivamente el hacer que la gente se sienta parte de, nosotros decimos que se pongan la camiseta, pero no solo se la pongan, sino que la suden, ¿verdad? Entonces, es diferente. Cuando yo soy parte de ello, soy parte de la creación, también entonces empiezo a entender la complejidad de crear esas soluciones y entonces empiezo a abstraerme de esa zona común y confortable donde yo critico lo que la organización está haciendo, pero no estoy viendo la complejidad del problema, ¿verdad? Si yo empiezo a co-crear, pues yo empiezo a entender también parte de la complejidad, qué tan complejo es realmente encontrar esas soluciones y entonces mi nivel empieza a bajar y empiezo a ser parte del todo, incluyendo la solución. Entonces esa definitivamente es una de los principales consejos que nosotros les damos. Jennifer, cuando te escuché hablar, inmediatamente me remonté a una de las series más vistas en Netflix que se llama Billions, donde hay una famosa psicóloga que se reúne con todo el equipo cuando ellos no están haciendo las ventas o se sienten muy presionados. Y eso se ve maravilloso, sobre todo en estas grandes empresas multinacionales que tienen un departamento de gestión humana, donde está ese departamento de psicología que pueden darles acompañamiento a los colaboradores. ¿Cómo se puede esto implementar de manera eficiente y bien optimizada en el caso de las pymes, de esas medianas o pequeñas empresas que quizás no tienen un departamento como tal, simplemente tienen un jefe que solamente está diciendo hagan esto, hagan aquello, manden aquí, y hasta el mismo jefe se involucra a hacerlo y no se detienen a hacer esa pregunta, pero una pregunta mirándote a los ojos, una pregunta que de verdad tenga una respuesta con una escucha activa. ¿Cómo se puede implementar eso? Acabas de decir algo, varias cosas súper importantes, Kelvin. Sí, escucha activa, esa me quedó ahí porque no la podemos abandonar, ¿verdad? Y otra cosa que me llamó muchísimo la atención de lo que dijiste es no nos detenemos, ¿verdad? Entonces yo mismo, incluso como jefe, estoy metido, estoy trabajando y no nos detenemos. Lo cierto es que cuando no le pones atención a estas cosas, si vieras los indicadores de la OMS con respecto a qué tanto la gente se incapacita por estos temas, por depresión, por ansiedad, las pérdidas son billonarias, no millonarias, son billonarias en el mundo porque no nos detenemos, porque no nos bajamos un ratito del día a día para pensar. Y eso es sumamente importante porque nos va a afectar tarde o temprano el no bajarse ese ratito del día para pensar y analizar y sentarse con esas personas e intentar encontrar ese equilibrio va a afectar a la productividad y es una de las primeras cosas que se está viendo afectada ya. Entonces, a la larga, de todas formas, te va a terminar costando, ¿verdad? Que a veces es la razón por la que no me detengo. No me detengo porque no puedo parar el show, porque no puedo tener la producción, porque, ¿verdad? Pero a la larga te termina afectando aún más que si lo hubieses hecho. Entonces, eso es una de las primeras cosas, es estar atento a que eso va a pasar. No es que puede pasar, es que va a pasar. Tal vez no en todos los colaboradores, pero en algunos por lo menos va a pasar. Eso te va a afectar la productividad y a la larga vas a terminar con 3, 4 personas incapacitadas que te va a salir más caro. Entonces, mejor te detienes y empiezas a ver. Ahorita hay equilibrios que se pierden muy fácilmente, ¿verdad? Por ejemplo, las jornadas laborales de quienes estamos, como veo que ustedes también, quienes estamos en teletrabajo, es muy fácil que la jornada laboral se te termine haciendo de más de 12 horas, que termines comiendo frente al computador, que se te olvide que tenías que tomar agua o que tenías que moverte un rato, o que tenías que estirarte. Es muy fácil que eso se olvide. Nuevamente, eso también va afectando. Y eso me lleva a algo muy importante, y es que finalmente el tema de la salud mental, si bien es cierto, nuestros jefes, nuestras organizaciones nos pueden habilitar herramientas para ayudarnos a encontrar ese balance entre carga laboral, el tema de mi contacto social, el tema de cómo manejo, cómo hablo con mis compañeros. Incluso hay organizaciones que tienen yoga en la noche, que tienen una noche de vino, que tienen clubes de cocina, que tienen
un montón de iniciativas bonitas que los mismos colaboradores han empezado a generar. Cosas tan sencillas que yo hago con mi equipo, por ejemplo, de un día a la semana, conectémonos todos, así como estamos nosotros ahorita, todos con la cámara, aunque cada uno esté trabajando en lo suyo, como lo hacíamos cuando estábamos en físico, ¿verdad? Entonces, sentémonos todos en la misma sala, cada quien siga trabajando, y al principio todo el mundo está callado, pero de repente alguien necesita ayuda con algo. Mira, estoy haciendo tal cosa, ¿a vos qué se te ocurre? ¿Qué ideas tienes? ¿Cómo lo podría hacer? Y eso activa la comunicación y hace que se rompa el hielo y que te sientas cerca, que te sientas parte de un algo que finalmente es lo que necesitas llenar, ¿no? Pero en medio de todas esas herramientas que tus líderes y tus organizaciones te pueden habilitar, lo que no se nos puede olvidar es que finalmente mi salud mental, la dental también, pero la mental depende de mí. Y quien tiene que buscar ese equilibrio al final, quien tiene que buscar esas herramientas, soy yo. Entonces, si mis líderes no me lo están preguntando, yo veo que de alguna forma me está afectando, pues también es mi responsabilidad ir a buscar a esas personas y decirles, hey, aquí está pasando algo. O sea, yo nunca le echo feo al trabajo, como decimos nosotros, ¿verdad? Yo realmente tengo mi camiseta puesta, estoy trabajando, yo quiero estar aquí, pero me está afectando. Necesito ayuda, necesito encontrar un balance aquí o acá y encontrar esas soluciones juntos, ¿verdad? No se vale que le echemos la responsabilidad de todo a nuestros patronos tampoco. Así es. Ay, perdón. Nereide, después yo hago la pregunta. Tú sabes que cuando te escuchaba y decías esas diferentes dinámicas para sentirse integrado, para sentirse cerca de tu equipo de trabajo, aquellos que están trabajando de manera remota, pero también al mismo tiempo vemos cómo a nivel interno, los que están ya de vuelta a nivel presencial, con todas las normas de distanciamiento, a veces es difícil de repente conectar, y ese miedo interno ya dentro de la organización definitivamente no deja de preocuparte. Incluso el tener que sentirte obligado a salir a la oficina, es como me están exponiendo, pero en contra de mi voluntad porque yo no me quiero enfermar. ¿Cómo se manejarían ese tipo de situaciones? Y más si todavía mentalmente, porque no todos hemos hecho el clic de que, por ejemplo, en mi caso, yo tengo alcohol en todos los lugares, o sea, yo no salgo sin mi mascarilla, pero todavía hay personas que tienen el estado de nervio del día 1, que yo creo que todos estuvimos pasando por esto. ¿Cuáles serían esas recomendaciones de cara a las personas que ya por obligación están integradas en sus puestos de trabajo, en su planta física, en contra de su voluntad, de lo que desean, y cómo eso le va trabajando en su mente? Sí, bueno, ahí hay varias cosas, ¿verdad? Sí, y para los líderes que tienen parte... Perdón, y tiene la necesidad de salir a trabajar porque no Claro, tiene otra opción. O sea, necesito si el no trabajo, lo hago, no como. Sí, te entiendo. Sí, y eso, y hay un reto adicional ahí, ¿verdad? Que es también para los líderes que a veces tienen parte de su equipo en remoto y parte de su equipo en físico, ¿verdad? Entonces ese mix de liderazgo ahí también le aumenta un gradito, una rayita más al nivel de complejidad. Nuevamente, comunicación es lo primero. En estos temas de emergencias, además, la preocupación que anda en la cabeza de cada quien puede ser diferente, ¿verdad? Algunos están pensando, como decías, en, bueno, yo tengo que trabajar porque tengo que llevar de comer la comida a mis hijos. Otros están pensando en, bueno, yo cuido a un adulto mayor y entonces me estoy exponiendo yo, cuando regrese a casa lo voy a exponer también. Entonces, la cantidad de preguntas que pueden andar ahí son muy diferentes dependiendo de mi realidad. Dependiendo de mi realidad también yo puedo estar avanzando y retrocediendo entre tres diferentes etapas, ¿verdad? Puedo estar en una etapa de miedo, puedo estar en una etapa más como de comprensión o aceptación, o puedo estar ya en una etapa más como de exploración o de experimentación inclusive, o de aprendizaje que le llamamos a veces, ¿verdad? Entonces yo estoy moviéndome en esas tres etapas y nosotros justamente lo que decimos es ayudemos como líderes, identifiquemos a gente que tenga esa habilidad de convertirse en gestores de cambio, en entes de transformación y que nos ayuden a jalar al resto de la organización hacia esa etapa de aprendizaje, ¿verdad? Finalmente, es una decisión personal, pero que puede ser
guiada por líderes. Y ojo que cuando digo líderes no me estoy refiriendo a los jefes, ¿verdad? Porque son muy diferentes. En la organización hay líderes emergentes en este tipo de situaciones que es riquísimo identificarlos porque además la gente los sigue por convicción, porque confía en ellos, no porque nadie se los está imponiendo. A esos líderes son a los que me refiero, a esos gestores de cambio, esos impulsores de cambio. Entonces los identificamos a ellos para ayudar a traerme al resto de la gente a esas etapas más de aprendizaje, donde lo primero que yo necesito es que la gente vaya identificando cuál es el rol que quieren cumplir durante la emergencia. En sus organizaciones, en sus hogares, ¿cuál es ese rol que yo quiero cumplir? Yo quiero ser la persona que se quedó en la etapa de miedo y que entonces fomenta miedo en la organización y fomenta miedo en la familia y entonces estamos criticando y estamos poniéndonos alerta porque de las 20 botellas de alcohol que tengo en la casa se me acabó una y ya entré en pánico, ¿verdad? O es ese líder más bien que ya está en una siguiente etapa donde ya empezó a entender, ya empezó a echarle la culpa a la comida por estar subiendo de peso porque la comida no se metió solo en la boca, ¿verdad? Ya empezó a dejarle de echar las culpas al jefe porque tiene que ir a trabajar, porque es una planta de producción y la planta de producción no puede ir a tu casa, ¿verdad? Entonces, es esa etapa donde ya yo empiezo más a alejarme del miedo y empiezo a entender, empiezo a interiorizar, empiezo a tomar mis decisiones y empiezo a establecer mi rol, cuál es el rol que yo voy a ejecutar. Entonces, en lugar de criticar porque la botella de alcohol se vació, yo voy a ir a buscar cómo la puedo llenar. Cuando oigo a gente que está criticando la producción, les voy a ir a contar que en este momento lo que deberían de tener es gratitud, porque a diferencia de muchas otras personas, tienen trabajo. Entonces deberían de estar en una posición de gratitud. Y poco a poco los voy moviendo a esa tercera etapa de aprendizaje, donde yo más bien estoy empezando a identificar qué puedo aprender de esta situación que me ayude a estar preparado para futuras situaciones, esperemos no como esta, pero futuras situaciones de emergencia, donde ya yo pueda estar mejor preparado para responder de una mejor manera. Empezar a ayudarle a la gente a transitar esas etapas y haber identificado esos líderes de cambio no me van a ayudar solo ahorita. Eso es una ganancia que me voy a quedar como parte de la organización. Entonces, esa es una de las principales cosas y eso es algo sencillo de hacer. Eso no importa si somos una organización grande o pequeñita. Eso es algo que sin duda podemos hacer. Y nuevamente, ¿verdad? El tema de comunicación es fundamental, incluso para esto, incluso para que pueda identificar a esos líderes de cambio, esa comunicación es indispensable. Jennifer, tú sabes que al inicio de la pandemia, cuando se habló del virus en China, se creó mucho pánico y ansiedad. Vimos como la gente salía corriendo a comprar papel sanitario. La gente se preguntaba, ¿y por qué papel sanitario? Bueno, aparentemente había un sentido de seguridad con el papel sanitario que todavía en mercados como el nuestro no entendemos. Pero tú hablaste de algo, las botellas de alcohol. Este nivel de confinamiento, no sé cómo está en Costa Rica, aquí nosotros hemos tenido cierta libertad, sé que en otros países están 24 horas y con periodos bien controlados de salida, de exposición, que incrementa aún más esta ansiedad y este estrés. ¿Qué herramientas pueden incluir las empresas y los gobiernos, por ejemplo, líneas de asistencia? ¿Cuáles son las vías que pueden utilizar estas empresas para proveer esa asistencia, esa ayuda? Cuando tú hablas de comunicar, muchos que sufren de depresión tienen eso, se callan esas ansiedades y esas inseguridades y a veces se hace difícil que puedan expresar sus sentimientos. ¿Y cómo los líderes también pueden identificar estos comportamientos? Ayer, cuando ocurrió aquí, lamentablemente tuvimos una persona que no conocida ampliamente, pero un joven muy talentoso y amigo de algunos de nosotros, lamentablemente se quitó la vida. Y uno decía, pero yo lo vi, hablé con él hace una hora, no tenía síntomas de nada. ¿Cómo uno puede identificar esos síntomas y qué herramientas las empresas pueden utilizar para ayudar? Acá, pues sí, va a depender, como Kelvin nos decía hace un rato, de las posibilidades de la organización también, ¿verdad? Nosotros recomendamos atender en cuatro diferentes canales. Uno es la parte psicológica, en la medida de lo posible, tener a la mano un profesional, y eso no significa que lo toque tener sentado en la oficina, lejos de eso, ¿verdad? Ahora todo es virtual, pero sí un canal, ¿verdad? Un número, una persona a la que yo sepa que puedo contactar
es bien importante para algunos de los colaboradores que ese canal sea privado, sea confidencial, ¿verdad? O sea, no es el compañero que es psicólogo y entonces puedes ir allá, porque si yo hubiese sentido la confianza de ir donde mi compañero hubiese ido sin necesidad de que me lo digas, probablemente, pero en la medida de lo posible que sea confidencial, pero que exista un canal que se haya comunicado donde la gente sepa que puede acudir, ¿verdad? Entonces ese es el número donde yo llamo, hablo con el psicólogo y esta persona me va ayudando. El tema de los conversatorios a nivel empresarial, ¿no? Habilitar espacios donde incluso de forma virtual podamos tener conversatorios donde yo pueda platicar sobre eso, cómo me siento, cómo estoy, qué necesito, qué me hace falta. Es también un medio que sí para pymes es un poco más sencillo porque finalmente son los mismos colaboradores compartiendo experiencias y yo voy aprendiendo de las soluciones de otros e incluso esto es bien sabido, ¿no? A veces escuchar el tamaño de los problemas de los demás me hace enterarme de que los míos son lo suficientemente chiquitos como para que no esté preocupado. Y ya solo eso me quita un peso de encima, ¿verdad? Entonces estos conversatorios habilitan ese tipo de estrategia también. Y bueno, y para aquellos donde los problemas sí sean un poco más grandes, ojalá tengamos alguna forma de escalación, ¿verdad? Donde ahora sí sepamos que esa persona en particular necesita otro tipo de ayuda y podamos encontrar otras herramientas para llegar a ella. Luego toda la parte de lo que de lo que es mindfulness, entonces encontrar esa forma de técnicas que yo le pueda llevar a la gente, ¿verdad? Para hacer esas pausas, como decía Kelvin, ¿verdad? Hacer esas pausas donde yo pueda enterarme de cómo me estoy sintiendo, porque a veces el hecho de no hacer las pausas ni siquiera me da tiempo de eso. No me entero hasta que exploto, ¿verdad? Voy acumulando esa energía y esa ansiedad, la voy acumulando hasta que me convierto en una bomba de tiempo y en algún momento exploto. Entonces, poder aterrizar al presente, vivir el presente, enterarme de cómo me siento, qué estoy pensando y cómo puedo aliviar, cómo puedo hacer esa conexión con mi consciente y mi subconsciente y volver a encontrar calma para seguir adelante. Entonces, habilitar esos espacios, hay gente que esto le resulta muy superficial, es solo para algunos, eso es para los yogis, ¿verdad? Eso es solo para la gente que hace yoga, para mí no, pero conforme lo vas habilitando las posibilidades y la gente lo va conociendo y lo va experimentando, incluso va viendo cambios en sus compañeros, pues empieza el gusanito de la curiosidad y por ahí empiezan a experimentar y se dan cuenta que sirve. Y también viene la parte física, ¿verdad? Entonces, encontrar aquellos mecanismos que puedan incentivar a la gente a activar su parte física es muy importante. No es un secreto para nadie que la activación física es una válvula de escape, ¿verdad? Entonces yo estoy acumulando estrés por un lado y activo alguna actividad física y eso es una válvula de escape que me ayuda a mantener un poco ese equilibrio. Entonces, ya sea, no sé, hay alguien que se haga el voluntario dentro de la organización, que en una vida pasada fue instructor en un gimnasio o que es súper fiebre del ciclismo, es súper fiebre de algún deporte, que de repente empiece a compartir sus habilidades, que además a la gente le encanta hablar de sí mismo y entonces eso los motiva a ellos también, y que empiece a compartir esas experiencias y animar a otros y entonces ya se hacen los equipos y empieza toda una dinámica que además de activarte físicamente, también activa una parte de socialización que también nos está haciendo mucha falta en este momento, ¿verdad? Entonces, atender esas 4 variables es definitivamente una de las principales recomendaciones que hacemos para los empleadores, ¿verdad? Pero no podemos dejar por fuera de hacer recomendaciones también a los colaboradores, porque nuevamente también depende de ellos, ¿verdad? Entonces, y hay algunas cosas de las que recomendamos a ellos que también pueden ser un poco habilitadas por los empleadores o por las organizaciones. Una de ellas es el tema de balance de vida, ¿verdad? Entonces, tu balance de vida finalmente, yo sé, y una de las cosas que hemos estado analizando muchísimo es que una de las principales razones por la que la gente está súper cargada de trabajo es porque los colaboradores tienen la intención de mantenerte ocupado, porque como estás en la casa, yo no me estoy dando cuenta qué tan productivo eres, entonces te sigo tirando cosas, ¿verdad? Para mantenerte ocupado. Y tal vez esa persona ya tiene demasiado trabajo, pero no sabe decir que no,
porque además en este momento de tanta incertidumbre, donde perder el trabajo es una de las peores ocurrencias que yo podría tener, entonces yo no le digo que no a nada, yo sigo aceptando y aceptando. Entonces hay que encontrar ese equilibrio, ¿verdad? Tiene que llegar ese momento donde yo diga, un momentito, o sea, si quieres que lo haga bien, mejor ya no me pongas más, hay otras gentes en la organización, ¿verdad? O aprender a delegar si estás en una posición de delegar y tener el mismo cuidado con tus colaboradores, ¿verdad? Que no le estás llenando el plato tanto que no se lo van a poder comer. ¿Ok? Entonces, Mira, la verdad, Jennifer, que lograr ese balance de vida, sobre todo trabajando desde la casa, para los que no es son fácil. trabajólicos, es difícil, es muy No difícil. es fácil. Y no algo que hay que aprender es sobre todo separar, porque a veces nuestros hijos, en el caso yo tengo una niña de casi 4 años, a veces sufren mucho por la ansiedad, porque no, que tengo que enviar esto, tengo que enviar una factura, tengo que hacer esto, tengo que ir a una reunión, tengo que entrar, tengo que encerrarme. O sea, es mucha la tensión que se vive y cuando tú vienes a poner la cabeza sobre la almohada, por ejemplo, anoche, yo que terminé una clase una clase que estoy tomando y terminé mi examen y todo eso, y cuando me fui a acostar ya a las 12 algo de la noche, en mi oración solamente dije, Dios mío, apágame este cerebro, por favor, que necesito dormir. Porque el cerebro todavía sigue trabajando. activo. Así que es muy importante trabajar ese tema de la salud mental, porque a veces creemos que mientras más nos afanamos y mientras más trabajo tenemos, más productivos somos, y no es la realidad. Pero yo le quiero hacer la última pregunta, y yo sé que el tiempo, y Jennifer va, yo espero que Jennifer después de aquí esté en pijama No, está como un estudio de música ella, está como un estudio de música. No, es mi oficina, es mi oficina. A las 5 de la mañana yo no me veo así, Jennifer. No, claro, y con esa energía, yo no sé si es café o energía natural. Jennifer, ¿y hasta cuándo ustedes en EY, por ejemplo, pronostican que este tiempo de teletrabajo y este tiempo de coronavirus va a demorar? Muchos dicen que se superará el 2020 y que estaremos todavía mayo, abril del año próximo todavía en esta situación. ¿Ustedes tienen pronósticos en EY de cuánto tiempo podría ser? Vieras que más que pronosticar cuándo va a terminar, más bien nosotros lo que hacemos es una invitación a aprovechar el tren de cambio para impulsar algunas cosas que ya venías cambiando. Hay algunas cosas de cambios que sucedieron a propósito del coronavirus que algunas empresas ya venían experimentando, ¿no? Pero con cierto temor, por el tema del teletrabajo, por ejemplo. Entonces voy a mandar a mi gente un día, 2 días, pero no estoy seguro, ¿verdad? Estoy como coqueteando con la idea, pero tengo mis reservas. De repente vino el coronavirus y lo que hizo fue acelerar esto y mandar a todo el mundo 100%. Y las empresas han descubierto lo que ya algunos de los que hacemos encuestas y publicamos estadísticas les hemos venido diciendo, te ahorra un montón de dinero. Y puede convertirse, si lo sabes hacer bien, en un súper motivador para la gente, ¿verdad? Entonces, la productividad, yo por ejemplo, para trasladarme a mi empresa, a las oficinas, duro 3 horas yendo y viniendo, 1 hora y media para allá, 1 hora y media para acá por el tráfico. Entonces, esas son 3 horas que yo ahora produzco estando desde casa. Entonces, mi productividad evidentemente aumentó y así la de muchísimos otros compañeros por temas de tráfico y demás. Además de que luego estar 1 hora y media metido en el tráfico, no llegas con la misma salud mental que tenías cuando saliste de la casa, ¿verdad? Llegas así. Entonces, exacto. Entonces, tu productividad es diferente. Necesitas un tiempo para volver a tu estado de equilibrio para poder empezar a producir y eso va sumando tiempo de desperdicio, ¿no? Entonces, ese tipo de beneficios, algunos colaboradores los terminamos de descubrir, otros empleadores también. Entonces, muchos de los cambios que vinieron para quedarse, ¿verdad? Por ejemplo, el tema del teletrabajo, el disminuir la cantidad de viajes en el trabajo, que tanto costo adicional le significan a las organizaciones. Para tener una reunión nos movemos todos a Miami, pero si lo puedes hacer virtualmente, ya te demostramos que igual funciona y te ahorras todo eso, ¿verdad? Entonces, hay un montón de cambios que vinieron para quedarse. Nosotros lo que decimos es que queremos que las empresas se sientan que están ahorita en un proceso de transición, ¿no? He tenido que transicionar, adaptarme a nuevas tecnologías, a nuevas formas de trabajo, a nuevas formas de comunicación, a nuevas formas de interacción social, a nuevas formas de hacer deporte. Hay mucha gente que descubrió que en su casa también puede hacer deporte y mantenerse físicamente muy bien, incluso mejor que los 5 años que estuvo yendo al gimnasio a hablar con los compañeros sin hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces, eso también lo han descubierto. Hay mucha gente que está siendo más productiva haciendo ejercicio en su casa. Entonces, hay un montón de esos cambios que vinieron para quedarse.
Entonces, ahora nosotros lo que más bien estamos impulsando a nuestros clientes es, empieza a salir de tu etapa de transición y móntate en el tren de la transformación y aprovecha lo que ya empezaste para terminar de hacer esa transformación que necesitabas hacer. Porque el consumidor también cambió, la forma en la que consumimos también cambió. Y eso no va a echar para atrás. No vamos a volver a noviembre de 2019 algunas de esas costumbres de consumo, ¿verdad? Si ya aprendimos que es más fácil comprar la comida del mes por internet y solo irla a recoger o que llegue a la puerta de mi casa, yo ya no voy a ir de nuevo a meterme al supermercado, ¿verdad? Entonces, las costumbres, las formas de consumo también cambiaron. Entonces, listo, o sea, ya estás ahí, no pretendas devolverte. Ahora aprovecha que te montaste en ese tren y pásate de la transición a la transformación y termina de impulsar tu negocio. Igual surgieron N cantidad, lamentablemente algunos en el camino no lo lograron, pero surgieron otros emprendedores, algunos lograron entenderlo y le dieron vuelta a su modelo de negocio y se posicionaron mucho mejor, otros sin ser emprendedores lo entendieron o por necesidad y surgieron como emprendedores y lo están haciendo muy bien y esos no se van a ir tampoco. Esos entendieron el consumidor. Entonces, nosotros más que intentar pronosticar cuándo va a terminar, lo que decimos es, bueno, ya estás ahí, listo, ahora agarremos toda esa energía y todo esto y transformemos. Gracias. De verdad que ha sido una conversación, tú tienes un espíritu muy dinámico a pesar de la hora y nos has inyectado de energía, la verdad es que te agradezco muchísimo. A EY también, es un privilegio tenerte y tener esos talentos con esos conocimientos y estas experiencias como tú en nuestro programa para los radioescuchas, un tema tan importante. Te deseamos un feliz día, tú no sabes cuánto te agradecemos que hayas estado con nosotros en esta mañana. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, de verdad que yo disfruto mucho poder aportar el granito de arena que uno pueda y en la medida en que cada uno de nosotros lo haga, sin duda de esta vamos a salir reinventados y renovados para ser mejores personas y mejor sociedad. Dios lo quiera, así sea. Que tengas un feliz día y que tú y tu familia estén sanos. Muchas gracias, igual para ustedes. Bueno, señores, y aquí tenemos un protagonista que leyendo su hoja de vida me siento, wow, honradísima porque nos encanta hablar con personas que tienen sobre todo el conocimiento, la capacidad, la experiencia para abordar ciertos temas. En este momento vamos a conectar con Gregorio Montero, abogado especialista en ciencias políticas, catedrático, y vamos a tratar el tema de los derechos laborales de los empleados en la administración pública. Gregorio Montero nació en la ciudad de Santo Domingo, creció en el municipio El Cercado de la provincia de San Juan de la Maguana, es licenciado en Derecho y especialista en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, magíster en Administración y Políticas Públicas con titulación conjunta de las Universidades Estatal de Utah de los Estados Unidos y la UAS. Es funcionario de carrera en Comisión de Servicios, fue viceministro de Función Pública del Administrativo Público MAP, ha publicado varios trabajos relacionados con la administración pública, dentro de los cuales se puede destacar ética, administración pública, modernización para un ejercicio ético de la función. Señores, si tiene una lista enorme de logros que la verdad es que nos sentimos sumamente honrados de tenerlo aquí en nuestro programa. Así que buenos días y bienvenido el señor Gregorio Montero. Bueno, muy buenos días. La verdad que el placer inmenso es mío poder compartir así, ya entrando o saliendo, cursando la mañana, sobre un tema que es de interés vital, y sé que en este momento los ciudadanos, las ciudadanas y muy particularmente los trabajadores estatales se encuentran en una situación sumamente expectante por todo este proceso de transición normal, debería ser lo más normal, un proceso de transición en la administración pública, aunque todavía no lo asumimos así. Y se generan
algunas incertidumbres y algunas aprehensiones. Entonces yo con gusto a disposición de ustedes, pero les reitero que el honor es para mí. Don Gregorio, perdón, yo quiero hacer la primera pregunta. En estos días que vemos que con la transición al nuevo gobierno y las designaciones, hace unas semanas vimos que un reclamo de muchos empleados públicos. Entendemos, sabemos que tienen derechos laborales también, que el código también les aplica a ellos, pero también está lo de carrera administrativa. ¿Usted puede explicarnos un poquito cuáles son esos derechos y de qué se trata la carrera administrativa en el sector público? Bien, bueno, un poquitito de historia, aunque sé que siempre el tiempo es breve, pero para contextualizar es muy necesario hablar de algo del pasado, aunque sea de forma breve. Por primera vez en el año 1991, los empleados públicos fueron reconocidos como trabajadores. De esa forma yo lo digo. Porque, como ustedes saben, desde la década del 50, 1951, los empleados del sector privado estaban protegidos laboralmente por su código, el llamado Código Trujillo del Trabajo, que luego, a principios de la década del 90, fue transformado, fue modificado. Bueno, pues a los empleados públicos no se les reconocía la condición de trabajadores. ¿Por qué? Porque no se les reconocían derechos. Los derechos de los empleados públicos estaban supeditados a la voluntad del jefe de turno, y lo pongo así mismo entre comillas. Porque, por ejemplo, un derecho de vacaciones, que es algo sagrado, que más que un derecho es una necesidad para los empleados, sean del sector público o privado. Eso dependía de que la autoridad superior decidiera o no si le otorgaba algunos días a los empleados. En el año 91 esto cambió, se aprobó la ley 14-91, Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, que luego fue superada porque fue derogada totalmente en todas sus partes en el año 2008, sustituida, les reitero, por la ley número 41-08, que es la denominada Ley de Función Pública, que lo que hizo fue reconocer las cosas positivas de la 1491 e incluir nuevos enfoques, nuevos elementos, que lo importante es acotar que el enfoque de la ley 4108 es un enfoque de ciudadanía. Es decir, debemos contar con servidores públicos honestos, capaces, profesionalizados, éticos, transparentes, pero para servirle a la ciudadanía, no para servirse a sí mismo. Ese es el enfoque de la 4108, que luego, en el año 2010, fue de alguna manera respaldado en el texto constitucional que por primera vez reconoce la profesionalización, la estabilidad de los empleados de carrera y dice, y esto sí es importante que lo tengamos en cuenta, constitucionalmente, el artículo, entre los artículos 142 y 144 se establece que la cancelación de un empleado público de carrera sin justificación, y la ley 4108 dice cuáles son las únicas causales para cancelar a un empleado de carrera, se considera un acto inconstitucional. Es decir, fíjate ya el derecho que tienen los empleados de carrera en este contexto. Ahora bien, la ley 41-08 contempla distintos tipos de empleados públicos y esto es importante que lo tengamos muy en cuenta. Por un lado, habla de los funcionarios públicos de libre designación. Dentro de los funcionarios públicos de libre designación están los cargos del nivel político, entiéndanse los ministros, viceministros, directores generales, etcétera, etcétera. Y además están los denominados cargos de confianza, que son los que le dan asistencia directa a esos altos cargos. Entiéndase, el chofer personalizado, la asistente, la secretaria o secretario, el asesor, asesora, etcétera, etcétera. Entonces, esos cargos son de libre designación. La autoridad competente puede destituirlo y designarlo sin tomar en cuenta más que algunos requisitos de carácter general que establece la propia ley 41-08. Pero luego están, y aquí viene la pregunta concreta, los empleados de carrera,
Además de los empleados de carrera, están los empleados de estatuto simplificado, que si hay tiempo más adelante podremos explicarlo, y están los denominados empleados temporales. Pero me ciño en este momento a explicar lo de los empleados de carrera. Un empleado de carrera es un ciudadano que ha o ciudadana que ha ingresado a la administración pública a través de los procedimientos meritocráticos, o sea, procedimientos que garantizan el mérito. ¿Qué estableció la Ley de Función Pública? Que el ingreso a los cargos de carrera debe hacerse por vía de concursos de libre competición. Pero dice o dijo que los empleados actuales debían ser incorporados a la carrera mediante procesos de evaluación interna. Es decir, nadie ingresa a la carrera administrativa por el simple hecho de ser empleado público. Los que vienen de afuera tienen que acreditar y sacar resultados sobresalientes en concursos de libre competición. Los que están dentro tienen que someterse a un proceso de evaluación interna. Cuando esto ocurre, entonces se le otorga a ese empleado el estatus de servidor de carrera. Okay. Cuando usted obtiene el estatus de servidor de carrera, entonces usted goza del denominado principio o derecho de estabilidad. Ese principio o derecho dice que un empleado público perteneciente a la carrera solo puede ser destituido bajo las siguientes condiciones. Y ojalá y pongan los amigos oyentes y los que siguen por las distintas redes, pongan atención a esto. Si ha cometido falta denominada de tercer grado, es decir, solo una falta de la que en otros ordenamientos jurídicos se le llama muy grave, por ejemplo, el hurto, el robo de bienes públicos, la reincidencia en falta de segundo grado, porque hay falta de primer, segundo y tercer grado. Esa es una condición. La otra condición para poder ser destituido es que en 2 evaluaciones consecutivas haya dado resultados insatisfactorios en los resultados de esa evaluación del desempeño, porque la ley manda que los empleados de carrera sean evaluados en su desempeño por lo menos una vez al año. Y esa es una condición para poder permanecer en la carrera. Entonces, todo esto plantea ese derecho de estabilidad. Ahora, la carrera administrativa no es patente de corso. Es decir, un empleado, aunque sea de carrera, si incumple, pierde el derecho de estabilidad. Entonces, ese es un derecho especial para los empleados de carrera. De todas maneras, hay otros derechos que son de carácter general. Ya yo les mencionaba el derecho de las vacaciones, el derecho de licencias y permisos, que son derechos que están ahí. Es bueno que la gente y sobre todo los empleados y empleadas del Estado los conozcan para que no les vayan a ser conculcados. Hay otro derecho, y aquí voy a explicarle y luego hago una parada para que ustedes puedan también reaccionar. Hay otro derecho que está ahora mismo muy en boga, que es el derecho de la indemnización económica. Ahora bien, el derecho de la indemnización económica no es un derecho general, así como el derecho de estabilidad es un derecho especial de los empleados de carrera. El de indemnización económica es un derecho especial para los empleados de estatuto simplificado. La ley entiende o establece, dispone, ordena, manda que son empleados de estatuto simplificado aquellos que se refieren a actividades de oficio diversos y de servicios generales en las instituciones del Estado, que esos no entran dentro de la carrera administrativa porque como no entran los de libre designación. Los empleados de carrera son fundamentalmente los técnicos y los profesionales. Es decir, los cargos que están dentro de la carrera son los cargos técnicos y profesionales porque son los que realmente legitiman el sistema. Tú no haces nada con colocar a un conserje en la carrera administrativa cuando él no tiene expectativa de progreso laboral, salvo que, como manda la ley,
se le dé la oportunidad de seguir preparándose, de seguir estudiando para que mañana pueda pasar a ser de carrera administrativa. Porque los requisitos que se requiere para ser de estatuto simplificado no son principalmente los de formación, son más bien de conocimientos empíricos, de conocimientos prácticos. Entonces, esos empleados que no tienen derecho a pertenecer a la carrera administrativa, sí tienen derecho a una indemnización económica cuando son cancelados sin justificación. ¿Qué le quiero decir? El empleado de estatuto simplificado puede ser cancelado en cualquier momento, incluso sin alegar causal, sin alegar que han cometido falta, pero tienen derecho al pago de una indemnización económica equivalente al salario de un mes por cada año trabajado, pero la suma global no puede exceder de 18 meses de salario. Bueno, doctor, mire, ahí en las redes, y yo sé que tenemos que ir a una pausa y Nerea tiene una pregunta, pero voy a hacer este comentario. Antes de irnos a la pausa, hubo digamos que un alboroto o mucha conversación se generó en las redes por una autoliquidación que se hizo en aduanas de un asistente, obviamente del director. Yo conozco a la persona y ahí es donde viene todo ese cuestionamiento. Si uno también se puede, dentro de la función, se puede autoliquidar o se pueden liquidar para no... Pero esa pregunta, yo sé que Nerea tiene una parecida, usted no la va a responder después de la pausa, por favor. Bien. 103.7 Contraportada Radio. En Unit pensamos que no todas las personas conducen igual. Algunas recorren más o menos kilómetros, otras son más prudentes y están las que buscan la manera de ahorrar siempre. Para cada una tenemos Por lo que conduces, el primer seguro inteligente para automóvil en el que pagas solo por los kilómetros que conduces. Ah, y si manejas bien, premiamos tus buenos hábitos. Descubre lo maravillosamente simple que es adquirir tu seguro Por lo que conduces en unit.com.do. Menos kilómetros, más ahorro. Unit es filial del Grupo Universal. Porque queremos volver a vivir mejor la vida, en estos momentos lo mejor es quedarse en casa. Realiza todas tus transacciones bancarias de forma segura a través de los canales digitales del Popular, Internet Banking, App Popular, Te Pago y Telebanco Popular. Y quédate tranquilo en casa, porque estamos a tu lado siempre. Banco Popular, a tu lado siempre. Contraportada Radio. 103.7 Bueno, señores, y aquí continuamos con don Gregorio Montero, quien la verdad nos ha traído un tema bastante interesante. Yo creo que muchas personas están atentas porque, como decía Lara, la semana pasada vimos algunas situaciones en las redes sociales y nos preguntábamos, ¿eso se puede? ¿Eso no se puede? ¿Qué pasa con esto? Y mi pregunta, para que entonces usted pueda hilar las dos preguntas. Bien, usted hablaba del empleado de carrera. Muchas personas se confunden, o sea, es notificado cuando un servidor público entra a una posición. Por ejemplo, los nuevos que van a entrar ahora pueden entrar como profesionales de carrera, asegurando, de hecho, que puedan lograr una carrera en el mundo de la política fuera, pasado ya los 4 años de este gobierno. Sí, bueno, respondo esta primero con la excusa de Lara, pero respondo esta primero porque es más benévola, pero con la otra también voy de inmediato. Mire, lo ideal, y es lo que plantea la ley, o mejor dicho, lo legal, es que todo el que vaya a ingresar a la administración pública, a un cargo, fíjate que eso es muy importante, a un cargo que esté tipificado como de carrera, que ya les dije, que son principalmente los cargos de los técnicos y los profesionales que están contenidos en los grupos ocupacionales 3, 4 y 5, o sea, lo correcto es que se haga un proceso de concurso para que ingresen a esos cargos y pasan directamente a la carrera administrativa. Solo que ese proceso de concurso tiene que verificar formación académica, conocimiento específico, condiciones éticas y morales, determinadas competencias dependiendo del cargo, competencias laborales me refiero, liderazgo, inteligencia emocional, capacidad para dar respuesta
de forma oportuna. Es decir, eso es lo que manda la ley. Y todo el que ingrese por concurso a un cargo tipificado como de carrera debe ser reconocido inmediatamente como un servidor de carrera, que primero el Ministerio de Administración Pública como órgano rector emite una resolución reconociéndolo y luego la autoridad competente emite el nombramiento que corresponde. ¿Por qué? Porque hay cargos de todos tipos en la administración pública y dentro de ellos, como bien usted decía, cargos para quienes quieren hacer de la administración pública su medio laboral y de desarrollo personal y profesional. Y ahí para eso son precisamente los cargos de carrera. Pero si no entran por concurso, lamentablemente eso es violatorio de la ley 41-08 y sus reglamentos, porque hay 5 reglamentos para la aplicación incluso de esta ley e incluso en algunos aspectos de la propia constitución política. Mire, sobre la pregunta anterior, Lara, yo no creo, y yo aquí tengo que ser también, porque no puedo perder la compostura, en este caso de jurista, el concepto de autoliquidación yo creo que aquí no aplica, es la voz populi, y bueno, y el pueblo tiene derecho a llamarle a las cosas como desee, sobre todo cuando generan polémica. En mi caso, no puedo decir que fue una autoliquidación, lo que sí puedo decirle que alguien autorizó ese pago porque sobre todo los procedimientos administrativos y sobre todo en materia de control financiera, nadie puede firmarse un cheque ni hacerse una autotransferencia. Pero aquí lo importante es lo siguiente, el pueblo tiene derecho que siga llamándole como quiera, porque realmente hay una situación extraña ahí. Lo real, desde el punto de vista jurídico, es lo siguiente. La ley, o mejor dicho, la administración pública se rige dentro de los principios por el principio de legalidad. Y lo que no está permitido específicamente en la administración pública no puede hacerse. Porque es el principio de legalidad de vinculación positiva. Es decir, un funcionario público solo puede hacer lo que la ley le manda. No es como en las relaciones privadas, que todo lo que no está prohibido está permitido. No. En materia de derecho público, lo que no está permitido está prohibido. Entonces, la ley de función pública, como ninguno de sus reglamentos, establece, y es la ley que rige la materia, establece el pago de indemnización económica para ese tipo de personal. Entonces, si hay alguna norma que yo desconozco, que lo dudo, que entra en contradicción frontal con la ley de función pública, entonces habría que ver. Pero para ese tipo de cargo no está permitida, sí, lo digo de esta manera, no está permitida la indemnización económica. Si hicieron uso de otra legislación, que tampoco he visto eso en los análisis y sobre todo en los comentarios, eso significa que eso riñe con la ley de función pública y el principio de legalidad. Reitero, solo se prevé indemnización con carácter de excepción para los empleados de estatuto simplificado cuando son cancelados sin justificación. Y no lo había dicho, ahora lo digo, aprovecho, para los empleados de carrera bajo una sola condición. Cuando el cargo, por razón institucional por razón institucional y por autorización del Ministerio de Administración Pública ha sido suprimido. Vamos a suponer ahora, mira, el ejemplo ahora lo podemos poner, qué bueno que el país está en ebullición. Y le digo, doctor, porque ahora muchos, y es normal, usted trabaja a favor de un candidato político y este es electo, se supone que él debe, o sea, él entra con todo su tren y todo su equipo, y mucha gente dice, bueno, y yo me fajé en las elecciones, y ahora, ¿cómo así? O sea, ¿cómo que ahora pueden eliminar las posiciones? Y ahora nosotros los que nos fajamos, que esa es como la retribución de este apoyo. Sí, realmente la ley prevé, yo soy un opuesto al clientelismo político por antonomasia, por naturaleza. Yo creo que el clientelismo político no ayuda al desarrollo de los pueblos, pero sin embargo la ley reconoce, es la propia ley que reconoce que hay unos cargos que son de libre designación, que la autoridad pública puede usarlo a su antojo, a su manera. Lo único es que en el siglo XXI
Es inconcebible que por más de libre nombramiento que sea un cargo, tú designes ahí a una persona que no tenga la capacidad mínima para ejercer ese cargo, que por fortuna eso es lo que hemos visto viendo, lo que hemos venido viendo en los últimos años en nuestro Gregorio, país. discúlpame Sí. que te interrumpa, que eso era una de las principales molestias que ocurrían en gobiernos pasados. Algo que habíamos tomado en cuenta, sobre todo en la gestión del presidente Danilo Medina, era de personas capacitadas, preparadas del sector empresarial que iban a posiciones públicas, esta visión que tenían ya, que le había arrojado resultados positivos y sobre todo estabilidad a sus empresas privadas, tratar de llevar esto con una visión mucho más amplia en el sector público, que era lo que antes era. Me gustó mucho el tema que tocó una vez Karina en el programa. Antes era porque era el hijo de fulanito, amiguito de fulanito, pero no tenía ninguna preparación. A cambio, con lo que ha habido ahora y sobre todo en esta nueva gestión gubernamental, que hay muchas personas del sector empresarial ya probados que están en posiciones ahora de servicio público, que vienen a aplicar obviamente todos esos conocimientos y ese recorrido que le ha dado mucho éxito. Sí, ahí yo solo llamo a un cuidado, es muy importante lo que está planteando, solo llamo a tener cuidado en lo siguiente. Hay una diferencia abismal entre el sector público y el sector privado. Entonces hay que tener cuidado cuando vamos a laborar en el sector público, porque aquí, por ejemplo, el ordenamiento jurídico es diferenciado. Los objetivos son diferenciados, pero en abono a lo que has establecido, está comprobado que hay prácticas del sector privado que dan muy buenos, o pueden dar, bien llevado, bien aplicado, muy buenos resultados en el sector público. Un ejemplo, los modelos de gestión de calidad. Algunos elementos de gestión del talento humano. Eso es importante tomarlo en cuenta. Solo quería culminar con la idea de que los empleados de carrera, bajo la única condición que pueden ser indemnizados, fíjense que ya solo les he hablado de 2 situaciones en las que se puede indemnizar a empleado público. Los empleados de carrera es cuando su cargo ha sido suprimido por razón institucional y autorizados por el MAP. Lo primero que hay que hacer es tratar de reubicar a ese empleado de carrera. Pero si no se logra reubicarlo, porque no hay disponibilidad de plaza en cargos similares, entonces ahí sí procede la indemnización, igual que a un empleado de estatuto simplificado. Pero ojo, tiene que ser por razones institucionales, por ejemplo, razones financieras. Ahora la fusión de órganos y entes que se está dando, definitivamente hay plazas que van a ser de alguna manera eliminadas por el proceso de reestructuración institucional. Entonces, eso es importante porque ahora hay tendencia a confundir también mucho esto. Y ustedes saben que los temas de administración pública, lamentablemente, y por eso yo saludo y les felicito a ustedes, y por eso hago todo el esfuerzo de cuando me invitan a participar, aunque no es siempre fácil, porque estos temas hay que colocarlo en la discusión, hay que colocarlo en el seno del pueblo, en el seno de la ciudadanía, para que puedan dar un mayor apoyo. Primero, entiendan de qué se trata, y segundo, dar un mayor apoyo a todo este proceso. La carrera administrativa es un instrumento para hacer más felices a los ciudadanos y a las ciudadanas. Así es que hay que verla. Estabilidad de un empleado, bueno, para que pueda toda su experiencia ponerla a disposición de la gente. No crean ustedes que una gran parte, que la mayor parte de los cargos son de carrera. Recuerden que los cargos técnicos y profesionales no son precisamente la mayoría en la administración pública. Por lo regular, la mayoría está en la base. Ahora, esos cargos intermedios son los que contribuyen de manera directa a la profesionalización, a la eficiencia y a la entrega de mejores resultados a los ciudadanos. Por eso es que hay que apoyarla de manera militante, diría yo. Y usted sabe que, doctor, mucha gente cuestiona que en el sector público se pague bien, pero uno tiene que pagar el talento y la profesionalización. Entonces, hay que dignificar ciertas posiciones, porque también servir al Estado tiene un costo muy alto, porque tú eres cuestionado palos y boga, como dicen vulgarmente, y palos y no boga. Así es. No, y fíjate que hay que tomar en cuenta que la gestión pública tiene un enfoque de integralidad. No importa que tú avances en un renglón,
si no avanzas en otro, es difícil que pueda impactar en el bienestar de la gente. Y precisamente la gestión del talento humano, que es donde estamos ahora mismo en este análisis, contempla distintos subsistemas de gestión. Ustedes van a encontrar en la Ley de Función Pública y su reglamento, el subsistema de reclutamiento y selección, el de evaluación del desempeño, el de formación y capacitación. Lo que pasa es que para esto necesitaríamos muchos programas para poder dilucidar estos asuntos. Pero a propósito de lo que decía Lara, está también el subsistema de remuneraciones, salarios e incentivos. Los salarios en la administración pública no pueden seguir colocándose al ojo por ciento. Ahí tenemos la ley 105-13 que le hace falta un reglamento, y yo aspiro y lo planteo por este medio que el presidente de la República, el señor Abinader, bueno, el flamante, recién inaugurado presidente de la República, tome en cuenta un reglamento, una propuesta de reglamento que está en el despacho desde hace varios meses para reglamentar la Ley General de Salario del sector público, que como usted bien decía, dignificar el empleo público es fundamental en el contexto que estamos viviendo. Yo sé que ustedes este tema lo han abordado, pero ¿cómo vamos nosotros a salir de esta situación de crisis si no es con gente capaz, honesta y bien remunerada en el Estado? ¿De qué manera lo vamos a lograr? Fíjate que nos pasamos la vida entera regateándole un salario adecuado a la gente, pero cuando vino la pandemia empezamos a darles incentivos a los policías, a los médicos, a los de la defensa civil. Hoy, ¿por qué tiene que manejarse eso así? Vamos a pagarle lo que realmente ellos merecen y necesitan que se les pague, porque la ley de salario establece incluso los rubros, establecen los principios, establecen los factores. Parece que don Gregorio se frizó. Qué conversación tan delicia. Es un catedrático, un profesor. Esto es para, la verdad, poder continuar con don Gregorio. Yo creo que parece que tuvo un inconveniente y se le cayó la conexión. Deberíamos de tener una parte 2 de este tremendo programa, porque yo creo que nos faltaron también algunas cosas para entender como servidores públicos, y más, como tú bien decías ahorita, el desafío de las nuevas autoridades con las personas que están entrando nuevos a estas posiciones. Bueno, don Gregorio es un ejemplo. Un profesional de su talla, cuando uno ve ese currículum y cómo se maneja, tener a un servidor público de esa profesionalidad debe ser bien remunerado, y es un lujo para cualquier nación tener un profesional con tanto vasto conocimiento como él, porque es lo que él decía. Institución, para cualquier institución. Para que sepas, o sea, de verdad que no lo conocía, lamentablemente parece que se le cayó la conexión y no pudimos despedir como es debido, pero ha sido un lujo tener al doctor Gregorio Montero con nosotros en este programa de hoy, hablando de los derechos laborales de los empleados públicos. La verdad es que nos ilustró, nos educó y nos presentó, no solamente en base a lo que está la ley, sino también en lo que es los deberes y los derechos también. Y es como él decía, hay personas que deciden ejercer su carrera profesional dentro del sector público, ¿y por qué no? Porque tienen que estar con esa ansiedad y ese estrés, que era lo de la salud mental que hablábamos previamente, de que cada 4 años me van a quitar o me van a sacar. Y entonces es lo correcto, poder formar con las competencias adecuadas, el nivel de profesionalismo, el liderazgo, como él decía, y el conocimiento para tener los mejores servidores públicos que puedan sacar adelante y llevar al país siempre en esta ruta del progreso que hemos venido trabajando desde hace varios años. Que una de las cosas que nosotros mismos habíamos hablado en programas anteriores con relación a estos currículum de muchas personas que están en estas posiciones del servicio público, que decíamos, wow, qué bueno que se pueden desarrollar en esa área. Yo sé que personas que están con toda la mejor disposición y sobre todo intención de hacerlo.
Bueno, ya volvió Gregorio, ya está con nosotros. Aquí lo estábamos piropeando, don Gregorio. Doctor. Lamentablemente hubo un apagón y en lo que entra la planta y sube el internet, ya ustedes se imaginan. Bueno, eso nos ocurre con frecuencia. Fuera del aire decíamos que es una delicia conversar con usted y que un profesional de su experiencia y con esa hoja de vida, sería un lujo obtenerlo como servidor público. Yo sé que me han hablado bellezas, pero la verdad es que esto es para tenerlo en muchos programas, inclusive yo soy una... Yo me llamo, yo soy una nerda, a mí me gusta mucho estudiar y usted hablaba y yo decía, yo debería tomar una clase con el doctor Gregorio Montero. Bueno, mire, yo prefiero, porque sé que es poco probable, pero si cuando gusten pueden ir al MAP, enviar al MAP, decir que van de parte nuestra al centro de documentación y también lo digo para el público que les está siguiendo. Hay 2 libros nuestros ahí que pudieran ayudar un poquito a entender mejor la situación. Régimen jurídico y profesionalización de los servidores públicos, ese es uno. Y otro que acaba de salir ahora, apenas lo empiezan a distribuir, que se titula Dimensiones de la Administración Pública del siglo XXI, aportes para la reflexión y la praxis. Ahí por lo menos, aunque no nos juntemos físicamente, pero ahí pueden ver algunas de las ideas que incluso estamos planteando acá. Mire, doctor, yo le tengo que agradecer su disposición de que usted haya accedido, porque esto ha sido de verdad muy enriquecedora tenerlo en esta mañana. Y como le digo, ahí le escribo para ver dónde yo puedo coger, aunque sea una charlita, un webinar. Y tengo que agradecerle a Martín. Somos dos. Y tengo que agradecerle a Martín Bretón cuando me dijo, es lo mejor que hay en toda Latinoamérica. Así fue. Ay, no, lo que pasa es que Bretón es un amigo, casi un hermano, y por eso. Bueno, pero le digo, mejor no vas a encontrar a nadie más preparado, con mayor conocimiento de lo que es el ejercicio del servicio público que Gregorio Montero en toda la región. Y yo hoy lo confirmo, de verdad, lo felicito y le agradecemos muchísimo que usted haya estado con nosotros. No, el placer es nuestro y yo soy solo un soldado de esta causa y a disposición de ustedes cada vez que lo entiendan pertinente y necesario, hacemos el esfuerzo y aunque sea difiriendo fecha, podríamos siempre acompañarles. Muchas gracias, Gregorio. Don Gregorio, doctor, que el Señor lo bendiga, que tenga un feliz martes y también un bendecido resto de semana y usted sabe que cuenta con nosotros. Ya somos parte de su fan club y ya yo voy a escribir a Martín. Muchas gracias. Voy a escribir a Martín. A ustedes felicitaciones por ese gran programa que hacen. Le debo una, Martín, porque contenido de este valor, de verdad, nosotros apreciamos mucho porque lo que buscamos es llevar contenido de valor de la mano de los protagonistas que puedan aportar conocimiento de manera fresca y positiva, ilustrar nuestras vidas para poder tomar las mejores decisiones. Y ese es el objetivo y nuestro compromiso aquí en Contraportada. Así que las puertas están abiertas para usted siempre. Ya usted parte de aquí. Bueno, así cuenten con eso. Muchas gracias. No, gracias a usted. Feliz día. Y a todos, mañana nos vemos aquí nuevamente a partir de las 7 por Power 103.7. Bendiciones. Bye, bye.